Empezamos una serie de vídeos a los que he titulado Arrays, procesamiento de datos almacenados en un array, lectura, escritura de datos en un fichero por redirección. La idea que guía estos vídeos didácticos es el hecho de que al estar trabajando ya con arrays, tenemos la posibilidad de almacenar en memoria un conjunto importante de datos. En ese caso, para proporcionar valores a esos arrays, siempre existe, por supuesto, la posibilidad de hacerlo de manera interactiva, de manera que el programa nos solicita valores y nosotros vamos introduciendo esos valores. Deberá entender, no obstante, que esta forma de trabajar es un tanto primaria y básica y que más allá de ejemplos sencillos en los que podría probar sus programas, sus algoritmos sencillos, no tiene demasiada utilidad en la práctica. Normalmente almacenaremos datos en un array a partir de ficheros que contienen cantidades masivas de datos y nuestros programas procesarán grandes cantidades de datos. Por eso en esta serie de vídeos voy a explicar de una forma sencilla cómo podemos utilizar ficheros de texto para alimentar esos arrays y que nuestros programas puedan procesar grandes cantidades de datos. El problema, por lo tanto, es interpretar o cómo se pueden interpretar conjuntos amplios de datos, lo que es lo mismo aprender de ellos, extraer información relevante de todos esos datos en brutos. Datos que se almacenan en ficheros y datos que pasarán a la memoria de nuestros programas para trabajar sobre ellos. En cualquier caso, debo decir que el tratamiento de ficheros se va a realizar con todo detalle en la asignatura de metodología de la programación. En este caso, solamente utilizaremos ficheros de texto mediante redirección de entrada para poder almacenar los datos presentes en un fichero de texto en memoria. Ya sabe que al utilizar redirección de entrada, el flujo CIN queda asociado al fichero y por lo tanto perdemos la posibilidad de interacción o de interactividad con el usuario y el usuario no podrá utilizar el teclado para interactuar con el programa. El ejemplo concreto que voy a utilizar, o el caso concreto, será el de procesar una serie de datos de temperaturas y sobre esas temperaturas calcularemos datos estadísticos sobre ellas. Serán datos bastante simples y sencillos de entender porque todavía no tienen suficientes conocimientos para extraer o para procesar la información y obtener otros estadísticos más relevantes o más importantes. Bien, sobre los datos. Quiero que quede claro cuál es el formato de los datos de entrada porque todos los ejemplos que vamos a ver se basan en este conjunto de datos. Los datos se almacenan en ficheros, ficheros de texto. Significa que son ficheros que uno puede observar su contenido o incluso puede abrir ese fichero utilizando un editor en este caso de lo que se suele llamar de texto plano, como puede ser el bloc de notas, y además puede modificar ese contenido a su gusto sin ningún tipo de problema. Bien, en este caso utilizaremos un fichero que se llama granada2019.txt que contiene datos de las temperaturas mínimas y máximas de un conjunto de días tomados en una estación meteorológica. Bien, en este caso el fichero con el que vamos a trabajar contiene lo que se suele llamar en este contexto una cabecera que incluye información acerca de los datos que aparecerán a continuación. En este caso, en la cabecera se especifica cuál es la estación meteorológica con la que se han captado los datos, el año en que se han captado los datos y finalmente una línea de encabezamiento en el que se puede observar que hay 4 valores que son los 4 encabezamientos de las 4 columnas de datos que aparecen a continuación. Después aparecen un conjunto de líneas de datos, en este caso el número de líneas de datos es fácil
seguir la pista, porque puede observar que todas las líneas se encuentran numeradas. No es algo habitual en conjuntos de datos, pero bueno, en este caso, en este problema concreto, las líneas se encuentran numeradas. La primera columna contiene el número de día y a continuación aparecen los datos de ese día. Observe que el último valor de esta columna es fin. Este será el terminador. Esto servirá a nuestro programa para conocer que a partir de este valor ya no existen más datos. Recuerde que siempre que utilizábamos un terminador, esta idea nos sugiere que la lectura se realizará utilizando una lectura adelantada en base al número de día. También puede entender que como el terminador no es un número, sino que es una cadena de caracteres, la lectura del día deberá hacerse necesariamente utilizando una cadena de caracteres para poder determinar el que se ha alcanzado el terminador. Bien, en cualquier caso, en todas las líneas de datos tienen exactamente el mismo formato. Aparece un número, que es el número de día, a continuación una fecha y después dos números doble. Para la lectura de estos datos, ahora lo discutiremos, parece evidente que necesitaremos leer el primer valor por una cadena, como acabamos de comentar, después el segundo valor, que es la fecha en la que se tomó las lecturas, es una cadena de caracteres también, y a continuación aparecen dos números dobles. Bien, ahora hablaremos acerca del término de la lectura. Para la lectura, y en este caso ya vamos a centrarnos en un problema concreto o en un caso concreto, una implementación concreta de las diferentes versiones o digamos actualizaciones que vamos a presentar de este programa. Nos encontramos con la primera versión. En esta versión simplemente nos interesa leer los datos del fichero y para saber si estamos leyendo correctamente los datos, si vamos a poder procesar correctamente esos datos, consecuencia de una lectura correcta, simplemente una vez leídos los datos de cada línea de datos, vamos a mostrar sus valores en pantalla. Para la lectura deberemos utilizar la técnica de lectura adelantada, como comentamos anteriormente, por la razón que existe un valor especial que indica que ya no hay más datos después de leer ese terminador. En este caso el terminador es la cadena fin, F mayúscula, I mayúscula, N mayúscula. Por lo tanto, el proceso de lectura adelantada consistirá en leer el primer valor de cada línea de datos. Si ese valor es distinto del terminador, se entrará en un ciclo while y en ese ciclo se procederá a leer los restantes valores de la línea de datos y al final, una vez procesados los datos, se volverá a leer el valor en este caso sería del número de día, que es donde podemos encontrar el terminador. Aquí lo puede ver. La lectura se hace fuera del ciclo while. A continuación se pregunta si el carácter leído, perdón, en este caso sí, el valor leído corresponde con el terminador. Si no lo es, entra en el ciclo while y la última instrucción, puede verlo, consiste de nuevo en leer ese valor. Ahora, después de explicar el funcionamiento de este ciclo while, veremos el código completo de esta implementación. Bien. Observe que una vez leído el primer valor y comprobado que es distinto de fin, lo hemos leído con un string, str, lo veremos después, es un dato de tipo string, se procede a leer los restantes datos de esa línea de datos utilizando también string. En este caso utilizamos el operador mayor porque nos interesa aislar y trabajar con palabras. Podríamos, por supuesto, haber leído línea a línea. El problema es que una vez leído línea a línea, una vez que tenemos la línea en memoria, tendríamos que aislar, separar cada una de las componentes de esa línea, las 4 palabras que forman todas y cada una de las líneas. Y ese procesamiento, no siendo demasiado difícil, pues añade una complejidad que sinceramente es innecesaria porque podemos leer sin ningún problema palabra a palabra.
Por esa razón utilizamos siempre el operador mayor para leer cada línea de datos. Bien, pues una vez leído el día y haber entrado en el ciclo while, leemos la fecha, leemos la temperatura máxima con un string, leemos la temperatura mínima con un string. Y ahora, a partir de esos 4 strings, convertimos el día, la temperatura mínima y la temperatura máxima a sus tipos correctos. Así el día se convierte a un entero utilizando s_i y la temperatura mínima y máxima se convierten a dobles utilizando la función s_d. Y una vez que tenemos el día, la temperatura mínima y la temperatura máxima, procedemos a enviar a la consola los valores transformados para observar si realmente hemos sido capaces de leer bien los datos. Observe que no hacemos nada con la fecha no la vamos a utilizar para nada, pero aún no utilizándola tenemos que leerla. Y con respecto a los días, al número de día, observe que simplemente lo vamos a leer y no vamos a hacer ningún procesamiento, al menos en esta versión. Utilizamos un contador que inicializamos a 0 antes de empezar las lecturas y solamente cuando entramos en el ciclo while, o sea, cuando lo que hemos leído es el inicio de una línea de datos válida, aumentamos ese contador. Por lo tanto, al final de todo el proceso de lectura, la variable contador de días deberá coincidir con el último valor leído, siempre y cuando, por supuesto, el fichero contenga datos de todos los días y no haya ningún tipo de hueco ni ningún tipo de salto. Bien, vamos a ver con detalle cómo se ejecutaría este programa y luego vemos un poquito del código del mismo. Bien, en primer lugar observamos el contenido del fichero de texto con las 3 líneas de cabecera y a continuación, como puede ver, todas las líneas de datos, 364 líneas de datos y el terminador fin. Observe que la cabecera debe leerse, porque cuando se empieza la lectura del fichero empezamos por el principio y tenemos que leer todo lo que aparece hasta encontrar la primera línea de datos. Bueno, si ejecutamos este programa, temperaturas Granada 1 con redirección de Granada 2019 txt, observamos cómo efectivamente el programa se ejecuta y nos muestra tantas líneas como líneas de datos ha leído. Aquí empieza la primera con su fecha correspondiente, observe que contiene los valores leídos. La segunda contiene también, la segunda que muestra corresponde a la línea número 2 y así hasta la última línea mostrada en la consola, que corresponderá a la línea 364. Por lo tanto, vemos que nuestro programa es capaz de leer correctamente los datos del fichero. Con respecto al código, habría que comentar que la cabecera es importante leerla, aunque en este caso observe que simplemente realizamos su lectura sin procesarla, simplemente despreciamos los datos leídos. Para la lectura de la cabecera, como podemos leer completamente las líneas completas, utilizamos la función getLine para, repito, leer la línea completa. Es más, utilizamos el mismo string para leer las 3 líneas de cabecera. Bien, observe que simplemente las leemos sin hacerle más caso. Después de un getLine podemos leer sin ningún problema con el operador mayor. Al revés, recuerde que nos daría problemas. Bien, pues aquí tienen los datos string que comenté anteriormente, datos que se utilizan para realizar la lectura y que luego se utilizan como origen para convertirlos a enteros o dobles con la función s_i. Así que puede observar cómo es un ejemplo bastante sencillo de leer un conjunto, puede ser todo lo amplio que deseemos a partir de un fichero de texto, y en cada iteración del ciclo while disponemos de una línea de datos. En el siguiente ejemplo veremos cómo podemos trabajar con cada una de esas líneas de datos y cómo podemos seguir procesando los datos leídos.